cuando dejo la lactancia hace 6 meses, mi cuerpo, que está todavía en reajuste, empezó a acumular un montón de grasa, de como yo estaba hace un año, en zonas muy hormonales, espalda baja, glúteos, cartucheras. Entonces, en mi caso, yo esto lo compartí el otro día en la membresía, yo he tenido siempre una relación con mi cuerpo mucho desde la autoexigencia. Es decir, yo me he dado cuenta de que he acompañado mucho a mi cuerpo desde el tienes que, no deberías de estar así. ¿Qué pasa? Que el hecho de verme quizás o de no encontrarme en el físico, de decir, hostia, ¿dónde está tu cuerpo? ¿Dónde está esa Jessie Fitness, esos cuadraditos marcados, esa piel marcada? El frustrarme y no aceptar mi cuerpo y acompañarlo desde la autoexigencia hacía que mi cuerpo aún retuviese más líquidos, se inflamara aún más, porque también hay muchas emociones que se alojan en el cuerpo y sobre todo en el hígado. ¿Qué pasa? Que el hecho de no aceptar eso me generó una nostalgia entre la Jessie que yo era antes y la Jessie que era ahora, y esa nostalgia y esa culpa y esa no aceptación me afectaba mucho también en la forma de relacionarnos en la cama, porque realmente la mujer, en mi caso, no se siente deseada, no se siente atractiva. Tú lo puedes vivir de otra manera y me puedes ver bellísima y decir, Dios, esta mujer cada día está más atractiva, o como pasó mientras está embarazada, pero una mujer, en mi caso yo, en estas últimas semanas sobre todo, y también a nivel astrológico se me han ido moviendo muchos estos temas, me he dado cuenta de que realmente todavía sigo buscando mucho la seguridad interna en cosas externas, ¿no? Pues como ha podido ser, no sé, en un cuerpo, lo podemos llevar al área del dinero, al área del valor personal, pero en mi caso ha sido más en el físico, como todavía el físico, la vida me ha estado mostrando como ha sido un objeto, un espacio de seguridad interna. Entonces, mi trabajo ahora está siendo como buscar esa seguridad en mí y no estar constantemente analizando las partes de mi cuerpo que todavía no tienen pues quizás el resultado físico que me gustaría, y estoy intentando acompañarme con más amor. ¿Por qué? Porque al final siento que me está afectando mucho también a la hora de tener relaciones, porque no me siento sexy. Entonces, eso afecta mucho. O sea, una mujer realmente, no lo verbaliza, pero una mujer realmente no se siente atractiva con 5 kilos de más, con celulitis que no tenía, con retención, con barriga. Entonces, ¿qué hace? Se contrae, se endurece, se empieza a esconder, se empieza a tapar y, bueno, pues al final eso también afecta mucho en la hora de tener encuentros. Totalmente de acuerdo. Y fíjate, se afecta tanto que yo por mi parte al final el ego es tan egocéntrico que se lo quiere tomar todo a lo personal y él es el centro del puñetero universo. Y recuerdo una noche estar en la cama, India ya se había dormido, India duerme entre nosotros en la mitad. Que ese es otro tema que vamos a hablar, porque eso es algo que estamos trabajando porque no puede ser. Y estaba Jess en la derecha, yo en la izquierda, y estamos arropados de noche. Y, oye, mi instinto humano, natural y salvaje... No, y porque tú tienes mucha testosterona, amigo. Empieza muy sutil. Entonces empieza pues, a acariciar un poquito de más, a ser más intensito, a dar más besitos de lo habitual. Y... Oye, ya son 3 años y yo noto cuando Jess está receptiva. Entonces, yo veo que cuando le da un besito era como, ¿qué hora es? Y entonces, como que había cosas que no tenían sentido. Es decir, yo te estaba tocando, te estaba dando besos y tú, ¿qué hora es? Oye, ¿y mañana India tiene que ir al cole? La carga invisible de las madres. Entonces, claro, poco a poco esta historia se repetía bastante y el ego, que es tan egocéntrico, que solo piensa en sí mismo, se empieza a hacer chiquitito, a pensar, oye, ¿será que quizás ya no hay amor? ¿Será que quizás ya se termina el deseo? ¿Será que quizás ya no hay atracción? ¿Ya no le gusto? Y el problema era que yo me lo tragaba, que yo no lo compartía, que decía, oye, pero eres un hombre y tienes que demostrar aquí tu firmeza y claro que tiene que... Y el verdadero problema venía no de lo que estaba pasando, porque al final, como comentabas, es tu proceso, sino de lo que me estaba callando. Es como escribir un mensaje importante a alguien de esos que sabes que tienes que enviar, y cuando le vas a dar al botón de enviar dices, bloqueo el móvil, y no lo envías. Era como, sabía que tenía que comunicarlo, oye, esto me está molestando, pero no lo comunicaba porque quería mantener mi postura. Y simplemente un día que nos paramos a hablar y decir, oye, mira, no sé qué está pasando, pero para mí esto se me está haciendo muy raro, la primera vez también que has sido padre, claro. ¿Cómo coño solucionamos esto? Y ahí dio lugar a la conversación, me explicas de tu proceso y puedo entenderlo. Si te parece, ahora yo también como lo tengo estructurado, he hecho como una serie también de qué cosas a nosotros nos han funcionado en esta nueva etapa, ¿no? Y eso es muy importante compartirlo.
Yo te quería preguntar, y si quieres lo anotamos, ¿tú sabías que yo me sentía así o lo podías intuir? Claro. O sea, al final, es que el tema del sexo después de ser padres, por eso es muy importante este episodio, porque es un tema. O sea, es que son dos micromundos, dos universos, cada uno con sus conflictos, y el problema es que muchas parejas no se enfrentan a comunicarlo y a ponerlo sobre la mesa, y no se permiten también entender que es un proceso de transición hasta que la sexualidad también se eleva, porque si tú entiendes que esto es un proceso, que esto va a cambiar, y también, o sea, al final entiendes también un poco lo que está pasando, aunque siento que ya es muy difícil. O sea, creo que el hombre tiene que tener un poquito una base más femenina, porque evidentemente un hombre normalmente, el hombre que yo quizás he visto en estos años, ahora ya siento que el hombre cada vez va entendiendo más los ciclos de la mujer, la energía femenina, pero antiguamente, o sea, yo por lo menos cuando te conocí no era algo que tú dijeras, bueno, listo, está en su fase ovárica, listo, se la nota, o no está menstruando, voy a darle su espacio. Era como, ¿y qué te pasa? ¿Y por qué estás sola? Entonces, poco a poco yo siento que cuando somos padres, si dejas esa transición de incomodidad, siento que las relaciones sexuales se vuelven mucho más sagradas, más conscientes, quizás con menos frecuencia, porque evidentemente hay otros seres, y sobre todo cuando van creciendo no tienes la misma intimidad, o se van llenando también el día de cosas, de obligaciones, y no se va dando muchas veces el espacio hay que crearlo, hay que obligarse entre comillas a hacerlo, porque no pueden salir espontáneamente porque ya no tienes el mismo tiempo, el bebé está en casa y evidentemente pues también hay que tener esa intimidad, ese espacio. Pero si tú sabes trascender y entiendes que forma parte de un proceso, siento que esas relaciones se van a elevar y la consciencia en la sexualidad se va a elevar mucho más. O sea, van a crear relaciones mucho más íntimas, más profundas y más sagradas. Yo lo he vivido así. O sea, al final, aunque nuestra tasa de encuentros ha sido mucho más baja, yo he ido sintiendo que nuestros encuentros cada vez se han ido elevando más, no han ido a peor, que dices, ostras, es que, joder, al final siento que no tenemos muchos encuentros, pero encima es que son súper... Y esto tiene una explicación. Y es que cuando tú estás conociendo a alguien, que estás en esa fase de enamoramiento, que ahora me gustaría que hablásemos, hay atracción, hay química, estás poseído por la emoción. Entonces, cuando tú tienes relaciones sexuales, son fruto del deseo, son fruto de llegar rápido, venga, al orgasmo, ya, aquí, ahora. Ni siquiera disfrutas del proceso como, no, mi único objetivo es llegar al orgasmo. No disfrutas de todo ese proceso que hablábamos al principio. Simplemente el sexo es un medio para llegar a un fin, el orgasmo. Ahora que hemos sido padres, te das cuenta de que el sexo, los preliminares, es un fin en sí mismo. Disfrutas cada cosa que ocurre, el acariciarte, los primeros besos, el quitarte la ropa, haces de cada movimiento, de cada cosa, un fin en sí misma. Entonces te das cuenta de que el sexo no es simplemente llegar al orgasmo, que ni siquiera te hace falta llegar al orgasmo para tener que disfrutar. Yo quería preguntarte, hay muchas mujeres, del mismo modo que el hombre quizás no entiende los ciclos de la mujer, hay muchas mujeres que tampoco entienden esta sensación natural del hombre. ¿Tú qué le dirías a una mujer que no se da cuenta de lo que le está pasando a un hombre a su lado? Cada vez que quizás le tiene que rechazar porque pues, no le apetece. ¿Qué le dirías a esa mujer? A ver, yo le diría dos cosas: que buscara el momento para crear un espacio seguro y poder hablar, ¿no? Oye, ¿cómo se siente su pareja? Que puedan hablar, que pueda expresarse, que pueda no sentirse juzgado y que pueda él, oye, pues de alguna manera vulnerabilizarse, que en una energía masculina pues cuesta más. Pero de la mujer, cariño, ¿qué consejo le darías a la mujer? Eso, que crear un espacio seguro para poder comunicarse con él, y que también que le diera su espacio, porque yo siento que también vosotros lo procesáis de otra manera. O sea, yo en mi caso, yo cuando he visto a Dani con sus conflictos, los entendía, quizás he intentado que no me afectaran, como no hacerme sentir responsable, aunque al principio me sentía impotente porque era como, hostia, yo también entiendo que él tiene unas necesidades y claro, y yo estoy así, que es que no tengo energía. Yo me acuerdo el año pasado que era, es que tío, no me da la vida. Y hubo un momento que yo decía, joder, a ver, cuando tienes un trabajo interno pues no conectas quizás tanto con la herida del abandono, pero una mujer que a lo mejor está en ese camino de conciencia, a veces puede hacer cosas simplemente por complacer a su pareja.
Entonces, yo intenté también darte mucho tu espacio para que la pudieras procesar. Pero fíjate, porque eso es muy importante y sobre todo la mujer tiende a, cuando le pasa algo al hombre, oye, ¿qué te pasa? ¿Qué te pasa? Cuéntamelo, vamos, oye, ¿cómo estás? Oye, ¿qué te pasa? ¿Te pasa algo? ¿Te pasa algo? Y el hombre justamente lo que necesita ahí es como, hey, o sea, dale su espacio. Déjame que yo me gestione y cuando esté bien vuelvo. Sin embargo, la mujer, que el otro día nos pasó, la mujer necesita presencia. Ya estuvo un problema con el ordenador. Emocionalidad, sí. Y bueno, resultó que estaba justamente aquí, se le cayó agua en el ordenador roto. Y claro, yo en ese momento salí instintivamente a, venga, cariño, yo lo voy a solucionar, voy a llamar a fulanito para que venga, lo arregle, lo lleve al tal. Y ella simplemente necesitaba que estuviese, seguro, oye, ahí con ella y escucharla de forma presente, ¿no? Y recuerdo que justamente, bueno, pues cuando ya se iba a ir, esto ocurrió a las 8 de la mañana, cuando ya se iba a ir al colegio a llevar a India, toda agobiada, fue como, oye, tienes razón, debería haber estado ahí, debería haber sido en vez de haber estado haciendo tanto. Y nos dimos un abrazo y fue un momento muy, muy bonito. Es que esto es la clave y me gusta que lo saques sobre la mesa porque aquí voy a meter un poco mi toque más profundo y es el tema del útero. Una de las cosas que hace que una mujer se cierre es que ya no solamente es una parte hormonal, cansancio, carga mental, sentirse sola, porque hay una realidad de que las mujeres, pues hasta que también el hombre va buscando su lugar dentro de esta nueva dinámica, se siente muy sola, porque es que tenemos instintivamente la maternidad. Es como que la mujer parece que ha parido 80 veces. El hombre necesita su tiempo y su proceso. Hay un tema también con el útero, porque cuando una mujer no se siente segura, cuando una mujer no siente un espacio seguro, no nota esa contención, lo que ocurre es que el útero guarda memoria, guarda información y lo que hace es que se contrae, se endurece. Por eso también los baños de vapor, los baños uterinos, que se hacen con plantas y simplemente pues te los colocas en la vagina, o sea, como abajo, y esos vapores pues entran por tu vagina y hacen que de alguna manera también tu útero, tu vagina, como que se relaje, porque ha estado contraída básicamente como consecuencia de haber almacenado rabia, tristeza, emociones más densas, porque realmente es el corazón de la mujer. Si esa mujer no ha sentido ese espacio seguro, se ha sentido juzgada, no ha tenido esa presencia del hombre, a lo mejor se ha sentido un poco pues más sola, agotada, lo que hace es que se cierra. Se cierra su útero y por lo tanto no quiere relaciones porque está seguramente en modo supervivencia, no está en la apertura y su cuerpo realmente la está protegiendo. Entonces, ¿cuál es el trabajo que una mujer tiene que hacer? Mucho trabajo somático, que su cuerpo empiece a aprender que sentir es seguro, que ya está en un lugar seguro para sentir y para abrirse, que yo también es un poco el trabajo, ya no solamente la maternidad, sino que la maternidad me ha despertado todas estas cosas. Yo me he dado cuenta que es una mujer hipermasculina, que he estado siempre mucho en el control y la autoexigencia y que mi cuerpo cada vez se ha ido cerrando más. Con la maternidad todas estas cosas se me han ido despertando y también a través de los encuentros que hemos ido teniendo, yo he ido diciendo, ostras, yo tengo que decirle a mi sistema nervioso y a mi útero que está en un lugar seguro, que se relaje, que está bien abrirse, que está bien disfrutar, que está bien recibir placer y entrar en un estado de no tanta supervivencia.